tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar mirando la palabra del Señor en estas cápsulas que estamos preparando y vamos a estar viendo durante algunas semanas, probablemente varias semanas, el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un libro lleno de consejos, de enseñanzas cortas, agudas, directas, claras, de situaciones del diario vivir. Tú las necesitas consejo, sabiduría de lo alto para saber cómo enfrentar cada situación de la vida. Es algo similar a las parábolas que usó Jesús. De hecho, la palabra de donde viene Proverbios tiene una raíz similar, pero las parábolas eran un poco más extensas. Los proverbios son cortos. Te quiero leer como introducción una definición que hace el pastor y teólogo Frans van Deurzen acerca del libro de Proverbios. Lo voy a leer textual. Dice: quizás en alguna ocasión hemos pensado, para esto se necesita la sabiduría de Salomón. Cuando nos preguntamos, ¿cómo hay que educar a los hijos? ¿Puede el castigo servir para algo todavía? ¿Cómo hay que proteger la felicidad conyugal? ¿Qué significa hacer uso responsable del dinero? Leemos periódicos y libros, escuchamos discursos religiosos y discursos de todo tipo. ¿Cómo se aprende a distinguir en ellos la verdad y la mentira? ¿Cómo debemos enfrentarnos al uso de las bebidas alcohólicas? ¿Cómo podemos llegar al conocimiento bíblico en lugar del conocimiento humanista? Para esto y muchas otras preguntas semejantes, no se logra mucho con un diploma escolar. Para eso se necesita tener sabiduría. Dios ha conservado para nosotros el depósito de la sabiduría de Salomón en el libro de Proverbios. Nos la presenta en bandeja. En ella el sabio monarca hace brillar su luz sobre nuestra vida conyugal, nuestra vida comercial, nuestras fuerzas y nuestros deseos, nuestros ojos y oídos, nuestro amor y odio, nuestro trabajar y descansar. Para cuestiones vitales, ningún libro de consulta mejor que los Proverbios de Salomón. Esa es la introducción o el comentario que hace este teólogo acerca del libro, que cuánta verdad ha dicho en todo lo que dijo. Salomón escribió la mayoría de no todos, pero la mayoría de los proverbios, hijo de David. El rey David, tú sabes quién era, un hombre valiente, forzado, guerrero, conquistador. Pero pues, por sobre todo aquello fue un hombre temeroso y amante de Dios. Papá, ojo, un hombre temeroso y amante de Dios. Así que no es de extrañar entonces que un hijo de él también fue un rey temeroso de Dios. Digo un hijo porque sabemos que otros hijos tuvieron otro resultado, otro destino, otro final. Pero un hijo de él fue también un rey. Y fue tanto la sabiduría que tuvo Salomón que cuando se vio enfrentado a comenzar a reinar, dice ahí en Primera de Reyes 3:9, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento. Otra traducción dice que oiga, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Interesante. Dame un corazón que oiga. Hermanos, necesitamos, tú y yo, hermanas, tú y yo, necesitamos volver a escuchar, a oír a nuestro Señor. Eso fue lo que Salomón hizo. Oyó, y no solamente oyó, sino que escuchó, es decir, puso en acción lo que oyó, la voz de Dios, y recibió conocimiento. El propósito del libro es que podamos entender, adquirir, aprender sabiduría, instrucción, disciplina. Hay una serie de expresiones que nos hablan de los beneficios de la aplicación práctica del libro. En el capítulo 1, versículo 4 dice que darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Interesante la palabra que ahí se usa para joven en hebreo, ¿cierto? Es una expresión que incluye un rango amplio de edad, un rango que iba desde alrededor de los 14 años hasta los 40 o 41 años, un rango amplio. Incluía esta palabra joven, incluía personas que podían ser solteros, casados, padres de familia. Así que el consejo de Dios que es necesario
Dice, darán inteligencia al ingenuo y conocimiento y discernimiento al joven. Este consejo de Dios es necesario para la formación individual, para la formación de vidas, para la formación familiar, para la formación como padres, para la formación como profesionales. Así que tú y yo hacemos muy bien en estar atentos a los consejos que nos da la palabra. Muchas veces somos ingenuos, como dice. Darán inteligencia al ingenuo. Somos ingenuos. Por lo mismo somos engañados por el enemigo de nuestras vidas. Somos engañados por ser ingenuos, por no poner oído a la palabra del Señor. Un ingenuo indica una ausencia de malicia, pero también falta de experiencia. Actúa sin tener en cuenta la posibilidad de maldad de una persona o la complejidad de la vida. Por eso el texto habla de discernimiento a los jóvenes. En ocasiones, quien no ve la maldad, en quien no ve lo oscuro, en quien no ve lo peligroso, no ve lo dañino, da discernimiento para poder ver y entender. La sabiduría de Dios nos prepara para la vida, nos da experiencia, nos da sagacidad, nos da astucia. No esta sagacidad, esta astucia humana, que finalmente es diabólica, sino que la divina, la sabiduría que viene de Dios. Tanto así que dice que el mismo pasaje, que el sabio aumentará su saber si pone su oído a la palabra de Dios. ¿Tú quieres esta sabiduría? ¿Quieres vivir tu vida, tus tiempos en la sabiduría del Señor? Para los hebreos la palabra sabiduría incluía un amplio espectro, desde aquellas cosas que era de esa habilidad, esa sabiduría para un oficio, como para trabajar la madera, trabajar el oro, trabajar el cobre, trabajar los metales. Había que ser sabio para eso. O para un trabajo, para estudios, para ser un filósofo, para trabajos de navegación, por supuesto, también para todas las actividades propias de la vida, del ser de la vida. Es decir, no se concebía para el hebreo, ¿cierto?, ciertas tareas sin tener una sabiduría para hacer aquello, sin ser un experto en aquello, en esa situación, sin saber cómo se hace. Interesante. Tú y yo necesitamos sabiduría para vivir esta vida como hijos del Señor, esta vida como padres hijos del Señor, como esposos hijos del Señor, saber cómo se hace. Así que usaban diferentes palabras: sabiduría, disciplina, consejo, discernimiento, prudencia, conocimiento. Son palabras particulares, cada una de ellas con un color un poco distinto, pero el límite es difícil de precisar. Es como un arcoíris. Tú ves un arcoíris hermoso, pero cuesta distinguir entre un color y otro. Lo mismo es la sabiduría que viene de lo alto. Hay consejo, hay discernimiento, hay prudencia. Es difícil separar una de otra. Es el consejo de la palabra del Señor. De la misma manera, la sabiduría de Dios es así. Nos enseña, nos da la herramienta para saber vivir, para saber cómo vivir. Como aquel profesional que tiene un camino claro y objetivo. Así, el sabio en esta vida conoce el camino justo para emplear su dinero, para educar a sus hijos, para usar su lengua, para organizar en su vida, para hablar cuando debe, para callar cuando debe. Por lo mismo, hermanos, hermanas, es tan especialmente necesaria que en cualquier edad, en este que nos aconseja a los jóvenes, ¿cierto?, nos formemos escuchando la palabra, o se formen, perdón, escuchando la palabra del Señor. Pero realmente no hay edad, porque dice, para seguir aprendiendo, dice, oirá el sabio y aumentará el saber, recibirá dirección el entendido. Entendiendo que el pueblo hebreo hablaba del sabio y del entendido de la persona que era mayor. Pero aún él recibe dirección a través de la palabra del Señor. Amados, hoy y siempre necesitamos la sabiduría de la palabra de Dios, de su consejo, de su dirección, en la juventud, en la adultez, en la vejez. ¿Quieres ser humilde a la palabra del Señor y aprender de ella? Aún el sabio aumentará el saber. Oigamos y pongamos atención y en práctica los consejos de la palabra del Señor. Dios te bendiga.